cuidado con esa parte de las presentaciones, de esos tips que dan aquí. Son tips que van a encontrar en algunos lados de forma repetitiva y como me señalaban alguien ayer, hay que tener cuidado porque algunos de estos son bastante homogenizantes en cuanto a la forma de dar presentaciones en el mundo académico, en el mundo académico anglosajón. No, no, y no es que todos esos tips tomen en cuenta la parte que cómo ustedes hacen presentaciones y su toque personal. Entonces, no deben tampoco perder su toque personal de cómo hacer presentaciones, ¿sí? Porque al final eso los va a diferenciar del resto de personas y eso es algo importante, tener también ir tomando algunos de esos consejos, ir adaptándolos de acuerdo a su toque personal, a su originalidad. Entonces, originalidad tanto individual como originalidad en cuanto a esa pertenencia cultural que cada persona tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, primero, en esta presentación, por ejemplo, esta es una presentación que yo preparé para el Congreso de Macrolatinos que les había mencionado antes, que de hecho algunas de las personas aquí estuvieron, participaron en diferentes partes. Y entonces, miren, esta presentación, de hecho, tiene 21 diapositivas, sumando de la última diapositiva de preguntas y esta diapositiva inicial. Y era una presentación que teníamos 15 minutos máximo para dar. Entonces, en este caso, como estaba mencionando, tengo más de 15 diapositivas, pero como mencionábamos hace un momento, algunas de esas diapositivas son lo que están es repitiendo algunos de los puntos y entonces no me tomo un minuto por cada una de ellas. Y eso, bueno, lo sé porque lo preparé, lo presenté, lo practiqué. Y de hecho, bueno, lo que subíamos en este caso era una grabación y la mía en este caso tenía los 15 minutos de que habían dado. Si no, tenía que haber recortado diapositivas. Entonces, lo primero, y generalmente en estas número de diapositivas, a no ser que sea una presentación de 3 minutos, que generalmente se da para una diapositiva o dos, no les aconsejo hacer más, de hecho, además del título, si quieren, ¿verdad? Entonces, esta diapositiva del título no la cuenten. Pero lo que sí les comento es que tomen en cuenta, por ejemplo, en esto, es esta parte de eh, hacer sus diapositivas con un mensaje central y en este caso, como mencionábamos antes, y esas 3 o 4 palabras que se repiten, en este caso, por ejemplo, yo diría de esta que las palabras que se van a repetir en mi presentación son filtrado ambiental, estructura de la diversidad, por ejemplo, insectos acuáticos, y fragmentadores. Esas son con respecto a esas palabras que se van a repetir. Y ahorita vamos a ir viendo las diapositivas hablando de los puntos sobre esto. Y si quieren ustedes intervenir en algún momento, por favor, háganlo. No es que les vaya a presentar, hacer la presentación del tema, sino que discutamos estos 10 consejos y otros consejos con este ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esto, por ejemplo, también dice que mantengan sus diapositivas o el diseño simple. Y en eso, por ejemplo, en este caso, generalmente yo tiendo a hacer presentaciones por mi forma de hacer, generalmente me gusta usar el cuadro, las diapositivas en blanco y letras en negro. Uno, porque es bastante sencillo, pero también porque
cuando usamos esto, por ejemplo, y en mi experiencia, si el salón donde estoy proyectando la presentación no es muy oscuro, el fondo blanco siempre va a ser blanco y no tiene, y las letras negras permiten al final que se siga viendo la diapositiva incluso cuando hacemos esas presentaciones en un lugar abierto con bastante luz. Que no sucede muchas veces eso si, por ejemplo, su presentación tiene un fondo oscuro y letras blancas. Las letras blancas, si hay mucha claridad, ya no se van a ver. Entonces, ese es un punto importante. Y entonces, si no, pueden usar dos colores y tender a tener algo básico, bajo en colores, y usar colores que contrasten para el texto y ese fondo, ¿verdad? Usar colores que no sean muy fuertes, pero también tener en cuenta algo importante y que a veces no tomamos en cuenta y que vamos a discutir más adelante con el uso de las figuras también, pero es la combinación de colores que usamos. Evitar esa combinación de colores, por ejemplo, rojo, azul, azul y verde, eh, porque no todas las personas, de hecho, son capaces de ver, distinguir esos colores. Y aunque tenemos idea de que eso existe, por ejemplo, esa es la ventaja de usar estas cosas, como eso que daban aquí, usar esa, ir escogiendo los colores, esta herramienta les permite escoger hasta 5 colores simultáneamente o ir fijando algunos de ellos, el que les guste, y buscar algo que contraste más. Pero la cosa que tiene esta herramienta es que les va a dar opciones de colores que las personas que tienen una, alguna, eh, algún estado de daltonismo, porque al final es un gradiente, no es que no se miren siempre los colores, hay varias formas de daltonismo donde a veces las personas no pueden distinguir uno, dos colores o tres o hasta llegar a eso de solo ver en escala de grises. Por ejemplo, en este caso, eh, esta herramienta les permite escoger colores que la mayoría de personas van a ver. Y esto del daltonismo es algo importante porque no acostumbramos a hablarlo, aunque sí están los ejemplos de biología general, de los libros de biología general. Las tasas de incidencia se han calculado y en mi sospecha esas tasas de incidencia se han calculado mucho para el mundo anglosajón. Y hace poco hablaba con un médico en una consulta, ya hablo con el médico y me estaba comentando en ese momento caímos a hablar de enfermedades y en ese momento me dice, mira, esto del daltonismo, me acabo de enterar a mis 43 años que tengo un grado de daltonismo por uno de estos juegos de estas figuras, de si uno ve los números o no que aparecen en las redes sociales y que se la habían compartido. Pero entonces, y me dijo así eso, y que entonces ahora es que entendía también, por ejemplo, que cómo le costaba ver en el microscopio los contrastes de las láminas fijas y esas cosas. Y eso sucede también para las figuras y las presentaciones, no solo problemas visuales para los que usamos lentes, por ejemplo, que yo con eso fue que me di cuenta que no necesitaba usar lentes con las presentaciones cuando y empezaba a ver a cierta distancia, estar con una presentación y ya veía, no distinguía el igual de un símbolo o menos, o la A y las B se me confundían, sucede también con los colores. Entonces, en cuanto a eso, se refiere usar, mantener cierta simpleza dentro de sus presentaciones. Ahora, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes empiezan a hablar, a dar sus presentaciones, allí habla uno de los, del el primer consejo es tener un mensaje central. Y eso tanto para la presentación como para las diapositivas. Y se refiere en lo que yo he aprendido y que he puesto en práctica, como lo he interpretado, es, por ejemplo, este mensaje, este que no es solo un título de la diapositiva, este es el mensaje central que la gente se debe tomar y que van a leer de la presentación. Esa oración, una oración. Ese título y que es en este caso
que en este caso daba el ejemplo de, bueno, usen estos títulos y usen herramientas de inteligencia artificial para mejorar esos mensajes, que es una opción. No sé qué tanto funcionará con español, porque generalmente tenemos que tomar en cuenta que esas herramientas, muchos se han desarrollado en inglés, no por solo personas de habla inglesa, sino que por muchas personas, pero se desarrolla en inglés, con código en inglés, y entonces no sé qué tanto funcionará para el español usar esas herramientas, pero sí es interesante, importante tener el mensaje central. Y entonces, por ejemplo, el mensaje central, en este caso, está soportado por una imagen, que en este caso yo uso una imagen para representar ese patrón general de la diversidad que aumenta hacia el Ecuador con esta imagen que tomé de una presentación de uso común, en este caso señalando, bueno, que se señalaban cuál era el trópico, un mapa del que se señalaba el trópico, y entonces en esto ya solo agregarle estas flechas hacia dónde aumenta la diversidad, ¿verdad? Y el texto. Entonces, por ejemplo, en esto yo lo hice manualmente en estos ítems. Lo que dice es, bueno, no puedes construir esa imagen y eso me parece una opción a explorar si ustedes quieren explorarla, porque entonces pueden personalizarla un poco más, ¿no? Hacerla más única en ese caso. Pero en este caso, bueno, estos diapositivos van en un orden también de lo general a lo específico. Y entonces en este contexto, acá, de mi título, estoy yendo que habla de un gradiente ambiental de insectos acuáticos a lo largo de un gradiente, ¿verdad? De elevación. Pero entonces, estas otras diapositivas, por ejemplo, lo que hacen es, bueno, darle el contexto general, el marco de cómo cambia la biodiversidad, cómo esa biodiversidad cambia en esos gradientes. Por ejemplo, esta segunda diapositiva es, miren, tiene de nuevo, se repite, un título y una imagen. Y la imagen en este caso es una figura sacada de un artículo, por lo tanto, ahí están los créditos ahí. Y entonces, por ejemplo, como en esta imagen, lo que busca es reforzar, respaldar esa diapositiva anterior. Y en este caso, por ejemplo, si hubiera tenido menos tiempo de esos 15 minutos, lo que podría haber hecho es borrar esta diapositiva 2, no usarla para esta presentación, porque estas dos diapositivas tienen el mismo mensaje realmente. Lo único que en este caso, en esta diapositiva, estoy hablando que ese gradiente general de diversidad latitudinal se repite en varias escalas de análisis, en varias escalas de la vida. Y es lo que refuerza esta diapositiva. Solo que en este caso, bueno, además elegiría esta porque esta, en el caso científico, tiene un respaldo académico, un respaldo científico. Entonces, luego, bueno, miren, sigo hablando de diversidad, repitiendo la palabra diversidad en cada una de estas, hasta esta tercera diapositiva, hablo de diversidad, hablo de Ecuador, del Ecuador como centro de la Tierra, y en este caso, bueno, hago una transición, voy haciendo una transición en este caso para el problema de la investigación que yo voy a presentar. Y es, en este caso, bueno, todo en general sabemos que la diversidad aumenta hacia el Ecuador, pero eso es en general. No, pero no es absoluto. Hay grupos que no todos los grupos, no toda la diversidad aumenta hacia el Ecuador. Entonces, en este caso hay varios ejemplos, pero en este caso elegí solo un ejemplo por tiempo, donde en este caso uso el ejemplo de hongos acuáticos. Los hifomicetos son hongos que son más diversos en los mares mediterráneos y templados que en el trópico, por ejemplo. Y sigo usando esa misma fórmula de tener un mensaje central y una figura para respaldar ese mensaje central.
ser consistentes en este caso con los tamaños de letra de esos títulos, usar el mismo tamaño, la misma ubicación, siempre que sea posible, ayuda a mantener la atención, a evitar distracciones. Luego, en este caso, bueno, hago esta transición, en este caso, a, bueno, no, ya que les presenté que no toda la diversidad, con un ejemplo, aumenta hacia el trópico, en este caso, bueno, hacia ese ejemplo que tenía yo en ese título de la presentación de esta diapositiva. Y en este caso, generalmente hay algo importante que uno debe usar de las diapositivas. Cada una de las imágenes que ponen las diapositivas es algo que va a usarlo, no es tan solo de adorno. Y en este caso, por ejemplo, estas fotos que tengo aquí es para definir y a la hora de presentar qué es un insecto fragmentador. Y miren, esas palabras que les había mencionado al inicio, diversidad e insectos fragmentadores, son repetitivas a lo largo de la presentación. Voy a hablar de diversidad, sigo hablando de diversidad en cada uno de esos títulos. Lo repito. Y entonces, en este caso, estas imágenes son para hablar de qué es un insecto fragmentador. Un insecto que rompe hojas a la hora de alimentarse, a la hora de hacer casas para protegerse en su estadio larvario y que va cortando la hojarasca que cae al río. Así de simple, pero es una ayuda visual. Y eso podía haberlo puesto con viñetas, sí, pero realmente con fotos es algo, con una imagen puede ayudar más. Y en este caso, bueno, además uso esta ayuda porque son fotos. En este caso, esta, por ejemplo, es uno de los insectos fermentadores más comunes en ríos tropicales. De hecho, aquí en Guatemala, esta es una foto eh, de un insecto del género que es muy común en Guatemala, en Centroamérica, pero es común en toda Latinoamérica y lo van a encontrar así, muy fácilmente visible. En cambio, otras figuras, esta otra figura viene de mostrar, en este caso, ese mensaje que dice que la diversidad de fragmentadores es mayor en arroyos templados que en arroyos tropicales. Y entonces, por eso aquí tenemos cómo es diversidad, y en este caso dividido en riqueza, abundancia relativa y densidad, representado para arroyos tropicales, 4 arroyos tropicales, y para templados, y para arroyos tropicales. Como en general siempre vemos que tanto densidad, abundancia relativa y riqueza es mayor en arroyos templados que en arroyos tropicales. Ahora, y entonces, en este caso, por ejemplo, esta diapositiva, esta siguiente diapositiva, miren, es mantener siempre consistente el formato que tengo dentro de las diapositivas, no está cambiando de colores entre una y otra diapositiva. Y entonces, en este caso, bueno, esta siguiente diapositiva sigue manteniendo eso, el mensaje central, diversidad de insectos fermentadores, ahí vuelve a repetirse, son esas palabras. Por ejemplo, al final de una presentación así, todas las personas que asisten ahorita a la presentación, ese término de diversidad de insectos fermentadores se les va a quedar. Y bueno, en este caso, paso a hablar de otro de esos puntos que estaba en el título, gradiente de elevación. Y entonces relaciono la diversidad de insectos fermentadores con gradientes de elevación. Y en este caso, bueno, además conectado al patrón latitudinal, a lo que tenía antes. Entonces, miren, en ese título, en ese mensaje central, va conectándose el tema que sigue y lo que está antes con lo siguiente. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, mi investigación, ese título, habla de cómo es ese patrón de diversidad de insectos fermentadores a lo largo de gradientes ambientales y qué es lo que lo está controlando. Entonces, las diapositivas es lo que ven, el punto es ir desarrollando esas palabras que estaban en el título de forma ordenada desde un contexto general a algo más específico. Y en este caso, bueno, esto lo que
son dos ejemplos que uso, clásicos de la literatura, en este caso de ecología de arroyos y de insectos acuáticos, para mostrar cómo la diversidad, la riqueza de especies, medida como riqueza, aumenta con el aumento de la elevación. Tanto en un ejemplo de Malasia, en lugares tropicales, como en arroyos en Australia, en la zona tropical de Australia, el continente australiano. Entonces, ya tomando eso en cuenta, la transición, miren, aquí vuelvo a usar esas fotos de insectos fragmentadores, ya no solo para mantenerlo en mente y no solo tener texto sin saturar toda la diapositiva. Y en este caso, acá uso viñetas, pero no viñetas extensas, solo unas viñetas, 3 viñetas, que van a mantener en este caso 3 mensajes principales. Entonces, en este caso, posibles factores que controlan esas tendencias de diversidad observadas en los fragmentadores, porque estos no aumentan hacia el trópico. Y cabal, como decía Rodrigo, sí, es algo que lo que hacemos normalmente es cuando damos presentaciones, tomen lo que ven de las presentaciones, qué les gusta, qué herramientas usan otras personas que presentan, y úsenlas, digan, ay, eso me pareció, esto es un mensaje bonito, claro, es una forma de presentarlo, y pueden ensayarlas. Entonces, por eso, ajá, algunos de esos se vuelven comunes. Y entonces, por eso, ajá, no es nada que yo me haya inventado, sino que tomo eso que había mencionado Rodrigo, y entonces atenuar, en este caso, las aquellos factores, de hecho, de los que no voy a hablar a desarrollar en esta presentación, bueno, en este caso por razones de tiempo y porque para mantener el mensaje central de la presentación, de toda la presentación, y si se recuerdan, en el título aparece filtrado ambiental como la primera, en la primera parte del título. Entonces, bueno, aquí vuelvo a repetir con las mismas palabras, filtrado ambiental, solo que agregándole un adjetivo fuerte, filtrado ambiental. Y entonces, las siguientes diapositivas, en este caso, hablan de cómo se mantiene ese patrón, a qué se debe el patrón, y entonces, bueno, ¿qué es el filtrado ambiental? Explicarlo, en este caso, con imágenes. Entonces, por ejemplo, en esto es como lo que había mencionado y que estaba mencionando Jefferson, que a él le gustaba usar mucho las viñetas. Entonces, se pueden combinar. En este caso, por ejemplo, en una presentación más extensa que tengo de este tema, por ejemplo, de mi trabajo, donde lo que hice fue combinar esas 3 viñetas y para cada una de las viñetas, cuando explico cada uno de esos conceptos, entonces le agrego figuras a cada uno de esos conceptos. Entonces, combino el uso de esas viñetas con figuras. En este caso, bueno, lo que estoy usando es figuras también tomadas de la literatura y por eso tienen cosas en inglés, porque están publicadas en inglés originalmente y yo no me puse a desarrollarlas, a hacer mi propia figura, que es otra opción que lo mejora normalmente, ¿no? Y lo hace más personalizado. Ay, aquí ya lo había arruinado. Entonces, por ejemplo, aquí, en esto, de hecho, cometo este error que mencionan y es, por ejemplo, eso de no usar las mismas palabras. Aquí, en lugar de haberlo puesto en inglés, porque lo tomé la diapositiva y que fui arreglándola de una presentación que había hecho en inglés para esta presentación en español, entonces dejé esos términos en inglés cuando debía haberlos arreglado porque estaban dentro de mis posibilidades, pasarlos a español y siempre usando las mismas palabras, en este caso, filtrado ambiental y que introduzco aquí otro término, competencia. Y eso es porque son dos factores, dos formas que pueden determinar los ensambles, la composición de ensambles, tomando en cuenta la historia evolutiva de las especies, que es lo que representa en este caso los cladogramas, representan historia evolutiva,
Y en este caso, en este cuadro de acá, lo que representa es cómo se va filtrando en un ambiente hasta llegar a una localidad, qué especie se queda en una localidad a partir de cuál es ese conjunto regional, qué es lo que se dispersa hacia, pasa hacia una localidad, pero realmente lo que va a llegar a una localidad es lo que puede, tiene rasgos funcionales que le permiten sobrevivir en ciertas condiciones ambientales. Y después de eso, sí, por ejemplo, hay varias especies que se tienen los mismos rasgos funcionales, bueno, va a haber interacciones bióticas como la competencia que determinan quién se queda en ese lugar. Y eso, por ejemplo, son dos formas, dos hipótesis de una hipótesis de cómo se diferencian, y en este caso se pueden diferenciar qué proceso biológico, qué proceso ecológico está sucediendo para determinar los ensambles de las especies. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva es para explicar esos conceptos de una forma visual. Y las siguientes, en este caso, por ejemplo, es, bueno, ¿cómo se observa esto con datos reales de esa abstracción? ¿Cómo se pasa a la representación de los datos? Y entonces, en este caso, usé un ejemplo publicado con cómo es controlada la diversidad de ranas a lo largo de un gradiente de elevación en Nepal. Entonces, miren, aquí en este caso estoy usando, sigo enlazando esos términos y usando los mismos. Desde mi título aparecía gradiente ambiental, aparece filtrado ambiental, diversidad. Entonces, esos términos los he ido enlazando y usando en cada una de esas diapositivas. Y en este caso, esta diapositiva lo uso para dar ese contexto teórico, el contexto teórico de cómo se ha analizado anteriormente cómo se ve un ensamble cuando está bajo filtrado ambiental, y entonces cómo se mide, midiendo la divergencia filogenética a lo largo de la elevación, cómo va cambiando, y en este caso, cómo esto a través de otros índices se puede ver en efecto, el tamaño estandarizado del efecto, cómo eso se puede ver como sobredispersión o agrupamiento. Y en este caso, esos términos los uso para presentar de esa hipótesis mis predicciones de forma gráfica. Mis predicciones, y que voy repitiendo esas mismas palabras claves: filtrado ambiental, estructura, la diversidad de insectos acuáticos, insectos fragmentadores, gradiente de elevación. Y en este caso, repito, bueno, las palabras de los términos sobre dispersión, agrupamiento, conjuntos aleatorios y los términos que van en cada una de estas figuras. Y esto, por ejemplo, lo siguiente ya en este caso solo es presentar cómo voy a poner a prueba eso. Usando, en este caso, la ayuda de un mapa, fotos, combinando esos colores. Y en este caso, este mapa no es el mejor mapa, es selección de colores, de hecho, no es muy buena porque cuesta distinguir, en algunas personas le va a costar distinguir entre estos dos colores, o entre estos dos colores si presentan algún grado de daltonismo. Entonces, de hecho, lo he reformulado, este mapa ahora, para tomar eso en cuenta, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, hasta aquí es algo más o menos como lo que esperaría que ustedes presenten en esa idea de, en 5 minutos, su contexto teórico, enlazándolo desde un título a un contexto teórico, que lo fundamenta, llevándolo de lo general a lo específico, y hasta sus predicciones, ¿verdad? Como les había mencionado, qué es lo que esperan, porque esto identifica qué variables se van a medir y cuál es la dirección de esa relación.
en este caso una relación positiva, ¿verdad? En estos dos casos. Y esto, ¿cómo se visualizaría bajo este otro análisis? Adelante, Jefferson. Gracias, Pavel. Algo que me llamó la atención es que cabal, creo que nosotros, si recordamos en las presentaciones del semestre pasado, hacíamos mucho de que por diapositiva íbamos poniendo el título, pero el título así de resumen, introducción, predicciones. Y cabal, eso veo que sí como que no es lo recomendable, ¿verdad? Pues sí, se puede aprovechar en lugar de ir poniendo introducción, eh, eh, introducción, métodos, ir usando ese título para dar sus mensajes, ajá, y no usar simplemente esa palabra, sino que tener el centro del mensaje. Algo también se suele usar, por ejemplo, en algunas presentaciones, que es muy bueno, es usar, por ejemplo, aquí por ejemplo, yo usé en algún momento, en algunas presentaciones, exploré usar algo que indique el tiempo que lleven en su presentación el avance de las diapositivas. Y en esto, por ejemplo, algo que yo usé una vez es una barra de columnas aquí de celdas agregadas a una tabla, eh, iba avanzando cuántas de esas celdas, cuánto estaba de negro. Por ejemplo, eso es una forma, en algunos casos hay quienes usan un indicador como por ejemplo poner el número de secciones y entonces cubierta una de 5 secciones, 2 secciones de 5, como representando eso, introducción o una sección, métodos 2 y por ejemplo resultados 3. Entonces ya va la 1, la 2 y la 3, y eso ayuda muchas veces a que la gente, bueno, no se está preguntando cuánto tiempo falta, ¿verdad? Eso sobre todo cuando son presentaciones, por ejemplo, de una hora o de más de media hora o menos. Ayuda bastante ese mantener algo así. Adelante, Rodrigo. Yo tengo una duda con respecto a la estructura de esto último. Es que estaba viendo que, digamos, después de donde se explicó lo del cómo se mide o cómo se mide cabal eso que habías mencionado, el filtrado ambiental y la competencia y demás. Después de eso como que iban directo a tus predicciones, pero no sé si si se puso la hipótesis después o no sé, ahí me perdí un poco. Bueno. Ajá, en este caso. O tal vez la hipótesis era el título, no sé. No. Tiene relación. De hecho, tiene relación. El título tiene que ver con el resultado final, pero también con la hipótesis. Exacto. Es siendo reiterativo. Y entonces, en este caso, la hipótesis no la escribo directamente no la escribo en este caso, en esta presentación, como un enunciado, sino que desde el título, pero de hecho lo postulo y lo explico. Ay, perdón, estoy dando en la pantalla equivocada. Aquí. Desde aquí, entonces explico, al poner esta diapositiva, de hecho, hablo de las 3 posibles factores que controlan ese fenómeno, ese patrón general, por qué sucede ese patrón, esa composición. Y entonces, bueno, eso puede ser provocado, se ha planteado en este caso, que puede ser resultado de filtrado ambiental, fuerte filtrado ambiental hacia el trópico, y entonces en este caso yo lo expongo con palabras. Está la ayuda ahí. Filtrado ambiental puede ser en combinación con la baja capacidad de dispersión en los trópicos y la escasez de hojarasca de alta calidad. Y entonces, en este caso, bueno, como hago esta transición a solo fuerte filtrado ambiental, explico ya cómo consiste, qué es un filtrado ambiental y cómo eso resulta en qué patrones uno puede observar de ensambles de especies locales. Entonces, en este caso, en vez de hacer un enunciado nada más, una oración, que sí la tengo en un documento, eso lo transporté a hacerlo en figuras, con pequeñas, solo con
viñetas, en este caso, esas viñetas anteriores, desarrollándolo así. Estas diapositivas desarrollan esa hipótesis y cabal, y luego desembocan en las predicciones. ¿Por qué? Porque en este caso me ayuda a las predicciones a presentar cuáles son las variables que voy a medir y cuál es la relación entre esas variables. Ah, ok, sí, ahora ya lo... Es que tenía como que la idea, pero me fijé en eso porque he visto que cabal en el semestre pasado, o bueno, en investigación aplicada uno, vimos, o bueno, me acuerdo que todos poníamos como que la hipótesis así como que en el centro y así en texto grandote, ¿verdad? Pero yo he visto, digamos, en ponencias, en congresos y demás, que nunca, realmente no es como que la pongan así, sino que la van como que metiendo así como muy sutilmente, ¿verdad? Y por eso era mi duda. Bueno, debe ser explícita, no tan sutil. En mi opinión, debe ser muy explícita. Y creo que en el caso de investigación aplicada 1, además, yo se los pedí así, que lo escribieran ahí, lo pusieran y que hicieran gráficas sus predicciones, sobre todo porque estábamos parte de la presentación de hacer evaluar que ustedes construyeran hipótesis y pusieran hipótesis. Y entonces, en este caso, para compartirlas, tomando en cuenta su público, que en este caso era toda la clase, entonces, para discutir la predicción, la mejor forma, la hipótesis en este caso, la mejor forma era poniendo ese enunciado. Y creo que en ese caso era la mejor estrategia, porque se trataba de dejar clara que esa hipótesis tenía un patrón del fenómeno general y un porqué. Ahora, en este caso ya de esta presentación, que era para un congreso, no para discutir cómo se construyen hipótesis, entonces por eso no pongo el enunciado así escrito como una oración, sino que escrito en gráficas y acompañado de mi explicación. Ahora, en una presentación como la de ustedes podría ser también así, porque ya no es evaluar, que tengan clara, especifiquen su hipótesis y que hayan construido las diferentes partes de una hipótesis de investigación. Eso ya lo discutimos, sino que, bueno, espero que ustedes tengan claro esos por qué y entonces esté reflejado en este caso en estas presentaciones. Ok, está bien. Y otra duda que tenía, ahí donde mencionaste o pusiste, digamos, esa transición donde está lo del filtrado ambiental en la hipótesis, digamos, las que no aparecieron como, las que se quedaron como en blanco, cambiaron de color, esas fueron como que las hipótesis alternas, ¿no? En este caso, ajá, son otros fenómenos, ajá, de hecho que se han planteado como que pueden provocar ese mismo patrón. Y entonces, en este caso, de hecho, ajá, lo que hago es especificar que esos temas los tengo claros, que son posibilidades, sí, hipótesis alternas, pero de explicaciones alternas que no voy a entrar a discutir en esta presentación para mantener esa cohesión de un solo mensaje. De hecho, en una presentación que trabajé, que era una hora, con tareas de 15 minutos, sí entro a explicar esas otras dos hipótesis y los resultados de esas hipótesis. Ah, ok, muy bien, gracias. Sí. ¿Más dudas, comentarios? Adelante, Kimberly. Entonces, en nuestras presentaciones de la otra semana, ¿no sería apropiado poner, digamos, como dijeron mis compañeros, de poner hipótesis, digamos, el título, sino que podríamos ponerlo solo en secuencia? No, puede poner título hipótesis y va a quedar explícito. Ahora, lo que como de esos tips que estamos viendo, por ejemplo, pueden en lugar de escribir el título de una diapositiva y decir que es la introducción
que ya van a empezar introduciendo, presentando ese marco teórico de la investigación. Entonces, en lugar de escribir introducción en la diapositiva, aprovechar ese espacio para dar el mensaje. Su diapositiva debe tener un mensaje central. Entonces, hacerlo explícito ese mensaje central y en lugar de solo escribir introducción. Ah, muy bien. Gracias. Ahora, ajá, su hipótesis, pues sí, ese es el mensaje central. ¿Cuál es la hipótesis? Entonces, lo van a poner de forma escrita, explícita, está bien, y está bien ponerle en el título hipótesis, porque esa es la hipótesis central y es el mensaje central de la diapositiva, ¿verdad? Pero ajá, para introducción, para métodos, pueden obviarlo y sustituirlo más bien. No es que no tengan esas secciones, solo que en lugar de hacer en ese caso eso obvio que ya pasan de introducción a cómo lo van a hacer, entonces, bueno, ¿por qué voy a ponerle métodos de títulos si puedo poner el mensaje central? Y eso es, por ejemplo, lo que hago con esta otra diapositiva. Ahorita. Con esta diapositiva hablo de ese método y entonces explico, bueno, en este caso, la localización del sitio de estudio, cuáles esos gradientes ambientales que hay en el sitio de estudio, y explico qué es en qué temporalidad hice los muestreos, cuál es ese gradiente de elevación que tengo, que va de los 156 metros sobre el nivel del mar a los 2720, poniéndolo aquí escrito, pero sin escribir aquí sitio de estudio como título o métodos, por ejemplo. A eso es lo que se referiría aquí. ¿Alguna otra duda? Y luego, por ejemplo, aquí en la siguiente diapositiva, para tomar en cuenta esas dudas, es, por ejemplo, aquí hago la transición donde al mismo tiempo que presento resultados sin llamarlos resultados, son resultados parte de la metodología para obtener esos resultados. Entonces lo voy presentando, por ejemplo, cabal, sin estar diciendo, titulando la diapositiva métodos, sino que, bueno, explico la construcción, en este caso, de la filogenia regional, con qué lo hice, pero al mismo tiempo voy presentando esos puntos y qué es lo que obtuve. Por ejemplo, a eso se refiere ese cambio de usar, no estar usando, evitar solo decir introducción, métodos, resultados, sino que jugar con esos títulos. Bueno, entonces, esos son consejos generales que a mí me parecen muy buenos en algunos casos. Como les decía, que podemos ir practicando, va a ir mejorando con la práctica. De hecho, les aseguro que si ustedes revisan sus presentaciones de las que hacían el primer año a las que hacen ahora, probablemente han cambiado mucho. Hay cosas que siguen funcionando y que tal vez las usan mejor, las van a ir usando mejor. También eso de dar una presentación, pararse, controlar más fácilmente los nervios, es con la ayuda de la práctica. Me acuerdo de haberlo visto uno normalmente lo ve más fácilmente con otras personas que con uno mismo, pero por ejemplo es algo que se nota mucho con las personas que han sido auxiliares de cátedra, cómo cambian en algunos casos de
ser personas que les cuesta presentar con nervios a tener una actitud más relajada a la hora de presentar. Por esa práctica de tener que dirigir, dar explicaciones de prácticas cada semana, por ejemplo. Entonces, no es al final, es una cuestión práctica, de ejercicio, ¿verdad? Que se va desarrollando y se va mejorando cada vez. Incluso la parte de algunas presentaciones que he oído incluyen a veces chistes, bromas, y algunas son buenas, pero cuando me he dado cuenta, por ejemplo, son de presentaciones que son bastante cíclicas, por ejemplo, en algunos cursos con invitados en los que he estado y comentando con personas que recibieron ese curso antes que yo, no, llegábamos a la conclusión que hasta esas bromas estaban practicadas, ensayadas, en qué punto se usaban, en dónde se usaban y para qué las estaba usando la persona que presentaba. Entonces, esos, por ejemplo, son cosas que se van practicando. Y esas estrategias para mantener la atención. Bueno, no sé si alguien más tiene algún otro comentario, duda con respecto a este tema. Si no, entonces ahora el siguiente punto es, bueno, es el tiempo para que puedan seguir trabajando en su práctica de SIG y si tienen consultas, dudas de cómo hacer algo, de lo que para poder responder a sus preguntas, es el tiempo que tenemos para que me hagan las preguntas y yo darles respuesta. Ayudarlos a conducirlos hacia que obtengan esa solución. Algo que quería aclarar para su reporte, por favor, para responder esas preguntas que tienen que responder en el reporte, háganlo de forma completa, lo que se esperaría para estudiantes como ustedes que están en octavo ciclo, ¿verdad? Con lo que hemos visto y hemos ido discutiendo en este curso y en la parte de investigación aplicada 1, ¿verdad? Van a usar figuras o cuadros para respaldar eso que van a explicar en un texto, ¿verdad? Para cada una de esas respuestas. Hagan un reporte completo.
Sí, Jefferson. Perdón, Pavel, solo yo tenía una duda con esto. Nosotros ya pues vamos avanzando ahí con el reporte, solo que en la parte en el punto 3, donde nos piden las variables, las precipitación, temperatura y todo esto, no me quedó claro a qué se refería con variación en precipitaciones y temperaturas. Porque lo otro sí entiendo que es como pues, lo que se calcula normalmente como el promedio del sitio, de la temperatura y todo, pero acá no sé cómo, a qué se refería. Ajá, ¿qué es la variación de una variable? ¿Cómo representan la variación? Una media, por ejemplo, es una medida de tendencia central, ajá, un promedio, que podría ser una mediana también o una moda, son medidas de tendencia central. ¿Cómo representan la variación de valores que existen de una variable? Pues podría ser calculando pues, el promedio a lo largo de un tiempo, ¿no? Bueno, eso es tendencia central, pero ¿cuál es la variación de los valores? ¿Cómo representan la variación de esos valores? ¿Qué es lo que, eso lo vieron en bioestadística 1 y 2? ¿Cómo se representan los valores? ¿Cómo han encontrado en cualquiera de los artículos que representan cuánto puede variar de un promedio o una mediana el valor de una variable? Sí, al igual que Andrea, solo se me ocurre con eso de la varianza, pero no estoy seguro. Ajá, la varianza es una opción, exacto, representar la varianza, la desviación estándar. Esas son medidas de variación, exacto. También pueden usar percentiles, que de hecho es lo que representan las cajas de Tukey, ¿no? Es lo que en inglés se llama box plot o cajas de Tukey en español, que representan la mediana, que es la medida de tendencia central, los percentiles 25 y 50, que son lo que forma la cajita, y los percentiles, en este caso 97.5 y 2.5, que son lo que representan los bigotes, ¿verdad? Por ejemplo, esas son mediciones de varianza. También los máximos y mínimos son mediciones de la varianza, ese intervalo en el que están los valores. Esos, por ejemplo, son medidas de varianza para representar la variación de los datos. Ah, ok. Nosotros estamos, pues, para sacar estos datos utilizando las capas de BioClean, ¿verdad? Así que en este caso creo que solo tendríamos mínimos y máximos para Bueno, esos mínimos y máximos es una forma, pero con eso también si pueden calcular el promedio, pueden calcular varianza, desviación estándar o los percentiles, si tienen 100 datos, en lugar de algo más representativo, es poner una caja de Tukey, por Ok. ejemplo. Nosotros en este caso, como ya teníamos el sitio de estudio, lo estábamos haciendo en base al área de estudio. Así que lo que se me ocurre que se podría hacer, que no sé si es correcto, que para todas las variables, las otras que se sacaron, tenemos pues los datos del trimestre más húmedo, más seco, más todo esto. Tal vez de ahí se podría sacar la varianza. Sí, exacto, de esos datos, de esos puntos de registro, que representan el lugar. La idea con esto, de esta práctica, es que ustedes se dan cuenta, en ninguna de esas preguntas les estoy pidiendo que hagan un mapa, porque usar un sistema de información geográfica no es solo hacer mapas, es un sistema de consultas que les permite obtener datos a ustedes para hacer descripciones de sitios, de lugares o para hacer análisis posteriores. Y esa es la idea. Pero ¿cómo van a presentar esa descripción de un sitio? Y normalmente cuando hacemos, por ejemplo, una descripción, tendemos a usar, sí, medidas de tendencia central y variaciones para resumir. Y eso, por ejemplo, lo solemos usar mucho dentro del texto escrito, pero si lo acompañamos de una figura, la figura puede representar, en algunos casos representan, por ejemplo, la media y el error estándar con bigotes y un punto que es la media, representan mediana y percentiles.
que al final está representando 5 valores de esa variación de los datos, la mediana, la tendencia central, los percentiles 50 y 25 que forman la caja, los percentiles 97.5 y 2.5. Entonces está representando cuál es el intervalo del 95%, el 95% de esos datos para todos. Y eso está dando más información en la figura que solo da la varianza, por ejemplo. Pero la varianza la puedo dar, o la desviación estándar, en el texto. ¿Sí? Ok, sí, nosotros lo habíamos puesto como cuadros, la verdad. Y así que creo que sí podemos sacar. Sí, pueden hacer una figura, ¿no? Es mejor una figura que un cuadro. Ok. Igual, si hicimos un mapa, no hay problema, ¿va? O sea, como ves. No, bueno, el mapa sirve para representar cuál es ese sitio de interés. Eso completa la ubicación de ese sitio, la distribución de esos puntos. Lo va